Ya estamos de regreso aquí en Vía Pública, seguimos conversando respecto a lo que está ocurriendo en Venezuela tras esta operación de extracción liderada por Estados Unidos durante este fin de semana, el primer fin de semana de este 2026. Vamos a conversar precisamente sobre esa operación, que es lo que viene también ahora para Venezuela, y nos acompaña aquí en el estudio Miguel Navarro, académico de ANEPE. Muchas gracias, Miguel, por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación. Comencemos por esta operación misma que causó harto impacto, se ejecutó durante la madrugada, se reportaron primero disparos y después todo lo que ya fuimos conociendo a través de la prensa, que muy temprano en esa madrugada o muy tarde, dependiendo del punto de vista de donde se mire, comenzaba a tomarse la atención de todos los medios. Una operación muy precisa que fue destacada también por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pero ¿qué nos puedes decir, Miguel, respecto a esta operación que fue muy precisa? No hubo bajas por parte de Estados Unidos y fue muy rápida también. Estaba muy bien preparada. Esto fue una combinación de una excelente información de inteligencia que tenía Estados Unidos, muy buena, porque Nicolás Maduro tenía distintos lugares donde pernoctaba, precisamente porque esto no era ninguna sorpresa que esto podía ocurrir. Entiendo que tenía 3 escenarios posibles, 3 lugares, y estos 3 lugares Estados Unidos los conocía a través de operaciones de inteligencia de la CIA en Venezuela. Y por lo que yo entiendo, incluso habían hecho 3 modelos de las casas y se estaban entrenando 3 equipos de la Fuerza Delta, dependiendo de cuál fuera el lugar donde iba a estar en la noche precisa del asalto. Y una vez que se determinó que las condiciones eran óptimas, porque había luna llena, muy bueno para la operación nocturna, se dan las autorizaciones y comienza todo el proceso, que es un proceso además muy complicado, porque involucra desde luego los helicópteros que llevan a la Fuerza Delta, los helicópteros que acompañan, los helicópteros de ataque que acompañan a la Fuerza Delta, y hay tomas en que se ven los helicópteros disparando, los helicópteros de ataque, y todo lo que es el apoyo aéreo que se proyecta sobre distintas partes de Venezuela, precisamente con una maniobra extractiva muy bien hecha. Y todo esto controlado por satélite y además drones de baja visibilidad o drones furtivos. Todo eso participa en este proceso, una operación muy compleja, pero que se estaba ensayando muy en secreto hacía ya algún tiempo. Ahora llama la atención porque, claro, si uno se remonta a unos meses atrás, Nicolás Maduro siempre decía que tenía sistema de defensa antiaéreo por parte de Rusia, muy avanzado, mencionaba él en su momento. Pero llama mucho también la atención qué ocurre con la inteligencia, por qué no se pudo prever este ataque, por qué se ejecutó de esa forma sin prácticamente resistencia por parte de las Fuerzas Armadas venezolanas. Y no se informó, por ejemplo, al presidente de Venezuela en ese momento de lo que estaba ocurriendo, una incursión finalmente aérea por parte de Estados Unidos en su territorio, y no se entera prácticamente hasta que ya tiene a los efectivos del equipo Delta ahí prácticamente en su sombra prácticamente. Bueno, la verdad es que todavía falta mucha información porque aparezca, pero lo que se sabe hasta ahora es que esto fue una combinación de 2 cosas. Una, aparentemente hubo algún tipo de acción interna, por así decirlo, que impidió una reacción más rápida. Esa fue una. Pero por otro lado hubo una operación, lo que se llama la supresión de las defensas aéreas del adversario, que es lo que primero se hace en un ataque aéreo, o sea, destruir los sistemas de radar, los sistemas antiaéreos, de manera que las fuerzas aéreas puedan operar en un espacio físico y un espacio de tiempo en la cual no hay reacción. Ahora, esto es bien interesante porque incluso China les había proporcionado a Venezuela un sistema de radar que, según China, es capaz de detectar a los aviones furtivos, a los F-35 que utilizó Estados Unidos, una de cuyas características es que son invisibles o casi invisibles al radar. Sin embargo, estos radares no tuvieron ningún efecto, no vieron nada esa noche. Además que hubo también ataques a los medios de comunicación, o sea, no los medios, los centros de comunicación. La primera explosión fue precisamente donde estaba el núcleo de las comunicaciones militares de Venezuela. Fue la primera que fue destruido y eso también es algo muy esperable. O sea, partiendo por eso, vino además el apagón en Caracas, lo que limitó las posibilidades de reacción inmediatamente, y desde luego también todo lo que fue la operación aérea y la supresión de las defensas, enceguecer a las defensas, entre comillas, enceguecer a las defensas adversarias, y yo creo que algo también, y eso es lo que está apareciendo lentamente, de que algún tipo de disidencia, por así decirlo, impidió que por lo menos despegaran algunos aviones,
Venezuela tiene pocos, el mantenimiento de su fuerza aérea ha sido bastante deficiente, pero tenía algo de aviones todavía que una capacidad de combate importante, especialmente los Sukhoi 30, que se cuentan entre los mejores aviones de combate del mundo. Originalmente tenía 30, pero la disponibilidad que podían haber tenido el fin de semana es probablemente muy baja, pero eso no despegaron. Entonces ahí también todavía falta mucha información, pero lo que se sabe hasta ahora es más o menos lo que ha escrito esta combinación de elementos aéreos, terrestres, helicópteros, espacio, drones, furtivos y unas comunicaciones seguras. Claro, que permite finalmente esta operación de alta precisión. Ahora, ¿qué podemos decir también respecto a la participación por parte de militares cubanos en las Fuerzas Armadas de Venezuela, en la defensa también del presidente, la escolta del presidente Nicolás Maduro? Hay que recordar que se conoció que aproximadamente 32 militares cubanos habrían fallecido también en estos enfrentamientos con las tropas, con el equipo Delta de Estados Unidos. 32 es la cantidad que comunicó oficialmente el gobierno cubano. La verdad es que eso es bien interesante porque primero que nada Cuba siempre había sostenido que no tenía gente militares, digamos, que habían apoyo médico, en fin, de otras categorías, pero no que tenía un apoyo militar. Sin embargo, ahora se descubre de esta manera que el anillo de seguridad directo de Nicolás Maduro estaba formado por agentes cubanos. Eso, bueno, uno habla de la desconfianza que mismo Maduro tenía de su propia gente, porque de lo contrario, ¿para qué? Y un poco también de la confianza en el profesionalismo técnico de los agentes cubanos. Pero lo importante es que es el hecho de que con esto se descubre algo que Cuba siempre había negado. Cuba siempre había dicho, lo cual era cierto por lo demás, que había todo un apoyo médico, estaba enviando médicos, en fin, y los había retirado. Además, unos días antes los había retirado precisamente por el riesgo de que hubiera una invasión. Estaba claro, y eso, como lo había dicho, sin embargo, ahora se descubre de esta manera, diríase, trágica, digamos, que efectivamente constituían el anillo de seguridad más directo de Nicolás Maduro. Y esto fracasó. Claro, ahora Cuba también debió haber tenido un alto interés en la protección de Nicolás Maduro para proporcionar sus efectivos, sus fuerzas militares para protegerlo finalmente a él en su anillo más próximo de seguridad, ¿no? No solamente la protección de la persona de Nicolás Maduro, sino que la protección del sistema político, claro. Porque es bien sabido que el SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Militar, está... digamos, tiene una gran dotación de personal cubano. Eso es algo que se conoce. Por supuesto, nunca ha sido aceptado ni por el gobierno venezolano ni por el gobierno cubano. Pero estas son las cosas que son ampliamente conocidas. Y efectivamente, o sea, no era solamente la persona de Nicolás Maduro, sino que la protección del sistema político. Y Cuba tiene un particular interés, todo el tema del petróleo. El petróleo venezolano a precios subvencionados, a precios políticos, digamos, es lo que está manteniendo un poco la viabilidad de Cuba. Claro. Entonces tenía un particular interés, era un aliado del cual no podía prescindir. Ya Rusia es una entidad lejana, China tampoco es un apoyo tan directo, pero Venezuela sí lo es todavía. Claro. Ahora si nos vamos ahora mismo a las calles de Venezuela, podríamos decir que hace algunas horas se registraron momentos de tensión, se registraron disparos. El propio gobierno de Venezuela admitió que se habían realizado disparos y que habrían sido contra drones, sin especificar su procedencia, la procedencia de estas aeronaves no tripuladas. ¿Debemos acostumbrarnos a que ocurra este tipo de situaciones en Venezuela tras esta incursión por parte de Estados Unidos del fin de semana? Sí, yo creo que eso va a ser algo bastante regular. En parte puede que sea cierto o puede que sea sencillamente lo que en la jerga norteamericana o en la jerga sajona se llama trigger happy, o sea que está con la mano en el gatillo, está muy nervioso, gente nerviosa que ve cualquier cosa y dispara. Pero eso puede ser, todo este proceso de transición va a ser un proceso complejo en el cual las Fuerzas Armadas van a ser absolutamente fundamentales y en esta lógica es natural que haya algún tipo de nerviosismo, por ponerlo de alguna manera, y es algo que seguramente va a seguir ocurriendo, probablemente disparos, quizás explosiones. Estos son procesos un poco anárquicos, un proceso desordenado, un proceso caótico, y mientras esto no se controle bien, en Venezuela hay que tener en consideración que hay varias Fuerzas Armadas, hay mucha gente armada. Están las Fuerzas Armadas Bolivarianas, que es más o menos una fuerza convencional, están en la milicia chavista, que es una fuerza civil, los colectivos chavistas que andan en motocicletas son civiles, que andan armados. O sea, hay mucha gente armada, muchas armas se distribuyeron durante este periodo de preguerra, por así decirlo, este periodo de alerta que duró
varios meses, muchas armas se distribuyeron. Entonces hay mucha gente armada y en un escenario así, uno va a ser muy difícil recuperar esas armas, probablemente imposible, para cualquier gobierno va a ser imposible. Y en segundo lugar, inevitablemente esa proliferación de armas, sobre todo armas livianas, va a generar algún nivel de caos, algún nivel de violencia incontrolada, de violencia espontánea, en fin. Eso sí es algo que hay que estar acostumbrado. ¿Qué nivel va a tener? No se sabe. De hecho, estuvieron volando hoy día, claro, estuvieron volando aviones venezolanos sobre algunas ciudades, los que no despegaron en el momento que debieron haberlo hecho, pero que sobrevivieron a los ataques, estuvieron volando un poco para reasegurarle a la población de que efectivamente la capacidad teórica se mantiene. Ahora, ¿cómo quedó la infraestructura militar en Venezuela? ¿Cómo quedó también el equipamiento, las aeronaves, por ejemplo, los equipos, los efectivos militares también que forman parte de las Fuerzas Armadas de Venezuela? ¿Cómo quedó esto tras los ataques del día sábado? La verdad que la evidencia gráfica que hay muestra que fueron pocos los sistemas que fueron realmente alcanzados, más allá del centro de comunicaciones, unos que otros sistemas antiaéreos, que han circulado fotos que han sido destruidos, sistemas que habían sido entregados hacía muy poco tiempo, sistemas de origen ruso, que habían sido entregados hace poco tiempo, pero alguno que otro avión también fue destruido, pero el carácter quirúrgico del ataque hizo que el enorme grueso de las Fuerzas Armadas no fuera afectado directamente. De hecho, la mayor parte de las acciones fueron acciones para crear confusión en distintas partes del país, pero fueron ataques muy precisos, fueron muy quirúrgicos. La finalidad era básicamente generar confusión respecto al eje del ataque. El objetivo del ataque era bien claro, pero cómo lo iban a hacer, eso es lo que se intentó crear confusión. Pero la evidencia gráfica no muestra grandes destrozos ni grandes daños, a diferencia de lo que hemos visto en otras guerras recientes. Esto no es así, precisamente por el carácter quirúrgico de la operación y porque las operaciones que se realizaron fuera de Caracas tuvieron por finalidad, distraer, confundir a las defensas venezolanas. Ahora, ¿qué se hace en esta nueva etapa que está viviendo Venezuela bajo la tutela aparentemente de Estados Unidos? Sigue ahora bajo la administración aparentemente también de Delcy Rodríguez, que asumió como presidenta encargada también, pero claro, hemos escuchado las declaraciones por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también de Marco Rubio, el secretario de Estado, pero en este mismo contexto, esta nueva etapa para Venezuela, ¿qué se hace finalmente con las Fuerzas Armadas de Venezuela, que lo conocemos, son altamente politizadas también? Son muy politizadas, tienen un poco más de 2.000 generales, muchos de ellos están muy comprometidos en el proceso propio de la dictadura. Ese es un proceso súper complejo porque de alguna manera muchos de ellos, por no decir la mayoría, tienen interés en que las cosas permanezcan como están, porque ellos están demasiado comprometidos. Entonces ahí va a haber un proceso de negociación sumamente complejo, algún tipo de amnistía, algún tipo de justicia transaccional. Eso es algo que se va a tener que ver, pero lo esencial en este proceso es que las Fuerzas Armadas convencionales, porque no me refiero a los colectivos chavistas, porque eso es harina de otro costal, pero las Fuerzas Armadas convencionales se mantengan unidas. Y para eso es fundamental que la estructura de poder actual, la que representa a Delcy Rodríguez, y su entorno directo, esa estructura tiene que mantenerse. Por eso es que Estados Unidos decidió trabajar con ellos, y no con María Corina. Está claro que no, porque claro, lo que dijo Trump y sobre todo Marco Rubio en su conferencia, es que claro, María Corina tiene legitimidad interna, ganó las elecciones, Edmundo González ganó las elecciones, pero no tiene el control del poder, la realidad del poder la tiene la cúpula chavista que está en este momento en el poder. Y eso va a ser fundamental, y que las Fuerzas Armadas no se dividen, porque si se dividen puede generar una situación de caos muy compleja. Ahora ya para ir finalizando la conversación, ¿qué podemos decir ya desde lo ocurrido la madrugada del sábado respecto a la estabilidad de América Latina, la reconfiguración también de las fuerzas políticas dentro de la región? Yo creo que está claro que hay una reconfiguración, está girando el eje ideológico de la región, está girando con las elecciones que hemos visto en distintos países. Yo creo que esto ha demostrado también la reacción que no existe una estructura política en América Latina capaz de reaccionar como una sola voz. Eso está claro.
Todo nuestro proceso de integración es una larga historia de fracasos desde todo punto de vista, político, económico, comercial. Es una larga historia de fracasos, es una larga historia de interés, de buena voluntad, de optimismo, y optimismo que en definitiva aquí es nada. Y tal como vemos ahora, el sistema interamericano en general no es capaz de reaccionar frente a una situación de este tipo, no es capaz de reaccionar al unísono, sino que hay reacciones distintas, distintos presidentes, cada uno tiene su propia perspectiva, y es razonable que eso sea así, pero está claro que el ideal de tener una organización, eso no, está claro que no existe. Y esta reacción lo ha puesto, lo ha perfilado una vez más, no es necesario hacerlo, pero obviamente lo ha perfilado una vez más. Bien, un tema que evidentemente nos va a tener conversando mucho, sobre todo este año, al menos este primer semestre, ahí conociendo la situación que está ocurriendo en este momento en Venezuela. Miguel Navarro, académico de ANEPE, muchas gracias por esta conversación aquí en Vía Pública de Canal 24 Horas. Que esté muy bien. Gracias a ustedes. Bien, nosotros vamos a una pausa en las noticias, sigan nuestra compañía, ya regresamos.